En el nombre de Cristo resucitado. Hoy es el domingo de la lectura de Juan 10, el buen pastor que hemos escuchado. Y quiero meditar sobre este mismo pasaje del Evangelio en esta mañana. Así es de que Dios nos asista y abra nuestros corazones para entender, meditar, saber y apreciar más las palabras del Evangelio, palabras que dan vida, las palabras de Jesucristo, el Señor. En Australia es un país, a propósito, que exporta mucha lana al mundo. La lana australiana es una de las mejores cotizadas en el mercado mundial, porque es de buena calidad, es muy abrigadora y hay miles, quizá millones y millones de cabezas de ganado vacuno, como se le dice a las ovejas. Allí probablemente todo el negocio de la lana sea próspero. Y si ustedes quieren ir como trasquiladores a Australia, probablemente ganen muy buen dinero. Me dicen ahora que a lo mejor hay mujeres ya trasquiladoras de ovejas. Así es de que si hay algunas mujeres valientes que quieran ir a Australia, pueden ir a ganar dinero. Bien. En Australia, les decía, hubo un pastor, no predicador, sino un pastor de ovejas, que un día notó que una de sus ovejas no apareció. Estaba perdida. Entonces, como tenía muchas, el pastor pues sí se dio cuenta de aquella oveja que le faltaba, pero no hizo nada. Como a los 3-4 días fue a otro lugar, quizá un poco distante de su propiedad, de donde tenía él su rebaño, y he aquí que se encontró a la extraviada. Y claro, él hizo el reclamo: esta oveja es mía. Mientras que el que la había tenido en esos días negó, dijo: ¡estas de mis ovejas! El asunto llegó a los tribunales, a la corte de las autoridades australianas. Y entonces el juez que le tocó el caso, pues notó que era un caso, voy a decir, difícil aparentemente. Porque uno decía: esa es mi oveja. Pero a diferencia de nosotros los tejanos, que estamos muy acostumbrados a ver el ganado, ¿cómo se llama? No el vacuno, sino el otro, el de reses y vacas y ya hasta se me olvidó el término. Bueno, sí, el ganado, pues uno le pone, ¿qué? El sello, la herradura, o ¿cómo se llama? No, la herradura es la marca, y entonces uno puede distinguir. En las ovejas eso no se puede hacer tan fácilmente, y además estropea la lana. ¿Ve? Entonces, no hay manera de identificar muy bien si una oveja pertenece a un rebaño o a otro. Son muy parecidas, como el ganado. El ganado usa uno las marcas para diferenciarlos, el uno de la casa de alguien, el otro de otra casa. Bien, entonces el juez estaba escuchando a uno: esta es mi oveja, y el otro decía: no, esta es mía. ¿Cómo le iba a hacer para distinguir de veras de quién era el dueño auténtico de aquella oveja? Bueno,
Nuestro pasaje del Evangelio nos ayuda enormemente aquí. Y nos dice el Evangelio que las ovejas, ¿qué? Conocen la voz de su pastor. Entonces, el juez dijo, probablemente se acordó muy bien de este pasaje, y dijo, vamos a hacer una prueba. Voy a pedir al que dice que es el dueño, el quejoso en este caso, que se salga del cuarto, de aquí de la sala, que traigan la oveja reclamada, y entonces vamos a ver, vamos a atestiguar todos. Y entonces, ya que salió el hombre, trajeron la oveja y les mandó decir el juez, a ver, que entreabra la puerta de la sala y llame a la oveja. Y entonces recibió la instrucción el hombre y empezó a llamar a la oveja. Y la oveja, cuando oyó la voz, en vez de irse, tuvo miedo, le dio pavor y se agazapó. Lo cual el juez dijo, esto me parece muy extraño, que una oveja se conduzca de esa manera. Y entonces dijo, bueno, muy bien, se acabó la prueba de este hombre. Vamos a llamar al otro, al pastor, que dice también que es el dueño de la oveja. Y recibió exactamente las mismas instrucciones. Sálgase de la sala, la oveja, llévensela, que no se vean. Y entonces, ya que salió el hombre, dijo, ahora sí, vuelvan a meter la oveja y entreabran la puerta. Y recibió exactamente las mismas instrucciones. Llame por favor a la oveja. Y entonces el pastor llamó a su oveja. Y adivinen qué. La oveja reconoció la voz y en vez de temblar como en el otro caso, se fue obedeciendo, escuchando. ¿Dónde está la voz? Y hasta que dio con el pastor. El juez, ante semejante prueba contundente, dijo, caso cerrado. Esto se acabó. Es fácil determinar que el dueño verdadero es este. Bien, así es el caso. Señores y señoras, hermanos, hermanas, el Evangelio de hoy es eso exactamente. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, a quien Él quiere tanto. Una de las características del pastor de ovejas es que las cuida, las quiere que esas ovejas sean bien alimentadas, estén disfrutando de salud, estén contentas y estén vivas, sanas. Y que las ovejas, a diferencia del ganado y de otros animales, no necesitan que anden atrás de ellas, empujándolas, acarreándolas, arrinconándolas. Nada de eso. Las ovejas simplemente oyen la voz del pastor, aun cuando no lo estuvieran viendo, porque son torpes para la vista incluso, pero oyen la voz y se dejan ir con toda confianza. De manera que el pastor no tiene que andar gritándole a Pedro, vente para acá. Simplemente dice, hola, acá estoy. Y se viene la oveja. El buen pastor es el Señor Jesucristo.
Y nosotros somos sus ovejas. Y Él cuida de nosotros. Y Él nos ama. Y Él quiere que estemos todos sanos. Quiere que disfrutemos del mejor alimento, de los mejores lugares para pastar. Cuida que nosotros no suframos tanto frío a causa de las calamidades de la intemperie. Él cuida de nosotros. Siempre cuida de nosotros. Y es más, nos cuida tanto que Él dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas, por las ovejas. Y eso fue exactamente lo que nos dice el Evangelio que hizo el Señor Jesucristo. Él dio su vida por las ovejas. Es fácil entonces detectar cómo Él contrasta al asalariado, como le llama aquí. El pastor que ha sido asalariado ve venir al lobo, ¿qué hace? Pies. ¿Para qué son? Huye. ¿Por qué? No le interesan las ovejas. Le interesa su vida. En cambio, el buen pastor, dice aquí, él se enfrenta al lobo, él se enfrenta a todos los peligros con tal de cuidar a sus ovejas. El Señor Jesucristo dio su vida, enfrentó al lobo, al diablo y a todos los enemigos que nosotros teníamos acechándonos, cayéndonos encima. La muerte, el pecado, el diablo, nuestra propia naturaleza humana, corrupta y tendiente con la tendencia a pecar. Todos esos enemigos están acechándonos. Y el Señor Jesucristo se enfrenta a ellos valientemente, como el buen pastor. Él nos escuda y da su vida por nosotros. Eso es el Evangelio. Y ahora, ¿qué consuelo tenemos? Él nos llama y nosotros reconocemos la voz. Hay muchos peligros. Hay quizá muchos pastores, voces, que quieren llamarnos la atención. Quieren que les sigamos. Quieren sacarnos en última instancia, ¿saben lo que quieren? Quieren exprimirnos. Este no es el caso de Jesucristo. Yo no he conocido un caso en el cual pueda decir una persona con pruebas que el Señor Jesucristo lo ha exprimido, en el sentido negativo. En el sentido de que le ha sacado todo su jugo, le ha sacado toda su vida, le ha convertido, por así decirlo, en un esclavo vil. No he conocido tal, y no creo que conoceré a nadie así, que pueda probar que el Señor Jesucristo, se aprovecha de algún individuo, de alguna persona. Y peor, o no puede ser, que el Señor Jesucristo se aproveche de alguna de sus ovejas. Él da la vida por ellas. En contraste, Australia es un país, me dicen también, muy bonito. Hay muchas ovejas y quizá muchos pastores. También en la Biblia aquí nos presenta el cuadro de que Jesús es el buen pastor y Él cuida de nosotros. En otro pasaje, muy cercano a este, dice, yo soy la puerta. La puerta. Quiere decir que por medio de Él entran y salen al aposento, al corral, donde tiene a las ovejas protegidas. Y Él sabe quién entra y quién no entra.
e ilustra que el enemigo, el ladrón, se mete. No por la puerta, sino usando otro medio, porque para la puerta él está allí, el pastor. Me causaba mucha risa o mucho mucha risa, mucho placer cuando veía en las caricaturas, ¿no? El lobo tratando de apoderarse. No se metía, no se dejaba ver, siempre se agazapaba en las caricaturas para que no lo diera. Entonces, cuando se descuidaba el dueño o lo que fuera, ¡pum!, le caía a la oveja. Esto nos ilustra también de esas voces, de esos lobos que vienen a nosotros, que nos adormecen con su voz melodiosa, que nos ofrecen aparentemente el paraíso. Lo que quieren es devorarnos. Y nosotros quizá hemos caído ya en algunas de esas garras de esos lobos y hemos probado lo que hacen con nosotros. Jesucristo de nuevo da su vida por nosotros. Él la dio, pero la volvió a tomar porque tenía autoridad en la resurrección y nos demostró que Él era el buen pastor. Él sigue siendo el buen pastor y seguirá siendo el buen pastor para nosotros. Amén.